Popular, que está en Misiones, está volviendo de Oberá, me parece, y que estuvo participando ayer de un conversatorio muy interesante sobre los desafíos urgentes que tenemos, ¿no? Uno de ellos, frenar a Milei, decía la convocatoria, y reconstruir la esperanza, nada más y nada menos. Claudio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos, a la audiencia. Gracias por atendernos. Y estás volviendo de Oberá. Estás volviendo de Oberá. Estoy volviendo de Oberá, de un encuentro muy interesante con Hugo Sanz y otros compañeros y compañeras, en el marco de las conversaciones y los preparativos de lo que por lo menos para nosotros es una iniciativa muy importante, que es que las luchas que se vienen dando en contra del proyecto que encarna Milei, pero Milei siempre aclarando como mascarón de proa de una alianza depredadora que en realidad constituye el capital financiero y los principales grupos empresarios locales y extranjeros del país. No es Milei solamente el tema. Y la idea nuestra, que venimos discutiendo con múltiples organizaciones, es el tema de una gran marcha federal para el próximo 5 de diciembre, y en ese marco, bueno, obviamente que podamos contar con la incorporación de las luchas que están presentes aquí en la provincia, de una Misiones que conmovió de entrada al país, con los acampes docentes, estatales y demás en su momento, pero además hoy con el impacto que ha producido el decreto de necesidad y urgencia 7023 sobre lo que es Claudio, la cadena productiva de la soja, de la yerba. De la yerba. Y además eso, ¿no? La posibilidad de verlo en territorio y con un sector que a medida que hablamos con los productores, ellos la verdad que no se imaginaban este escenario. El año pasado, si bien no era el mejor momento de la yerba mate, pero este escenario no se lo imaginaban, y es como el ejemplo más claro de la afectación de ese decreto 7023. Sí, un decreto que ha penetrado en la vida cotidiana de todas las argentinas y argentinos, y a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Del impacto que produjo en términos de los precios en general de la economía, del deterioro del poder adquisitivo y también de el impacto negativo sobre los procesos productivos. En este caso, el haber inhibido al Instituto Nacional de la Yerba Mate de poder fijar el precio de la hoja de yerba, ha implicado una transferencia de casi 200 millones de dólares de los productores al sector agroindustrial y a los hipermercados. Y la verdad que en este sentido, la situación, con una caída del precio de aproximadamente 370 pesos el kilo a 180 pesos el kilo ahora, es una que además te pagan 100 de entrada y lo otro a plazo. La verdad que el impacto en términos de deterioro del ingreso de los productores ha sido monumental. Así que en ese sentido estuvimos conversando con Hugo toda esta definición del paro que pretenden llevar adelante los productores, y por supuesto de integrar esa lucha en las reivindicaciones y la convocatoria de esta gran marcha federal que tiene que sentirse a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Claudio, y esto un poco, creo, ahí estamos escuchando con eco. No sé si vos nos escuchás con eco también. No. ¿No? Bueno. No, yo no. ¿Está en voz alta el teléfono? Pues, ¿no? Para nada. Bueno. Claudio, nosotros nos escuchamos ahí con eco, pero bueno, volviendo al conversatorio de ayer, fue interesante también toda esa caracterización un poco más general de lo que significa esta gestión de Javier Milei y los intereses que representa. Contanos un poco cómo fue y qué cuestiones planteaste en ese conversatorio. Mira, básicamente nosotros tratamos de plantear la interpretación del momento actual en torno a dos grandes cuestiones. La primera
de que esta etapa de Milei es la cuarta fase de un proyecto oligárquico que comenzó con la dictadura, que comenzó en ese momento, pero que siguió con Menem, con Macri y ahora con Milei, y que en este sentido se inscribe además en un momento donde lo que estamos es en el final de un ciclo político que terminó de la peor manera para la experiencia popular, con el fracaso de la experiencia popular del Frente de Todos, que terminó demostrándose absolutamente impotente para poder cumplir con el mandato que en todo caso tenía por parte de la sociedad, y que por lo tanto eso genera un contexto donde, digamos, la decisión por parte de las clases dominantes, concretamente de esta alianza que mencionaba anteriormente entre las grandes corporaciones y el capital financiero, que están hoy sentados prácticamente en el gabinete. En todo caso comentábamos ayer cómo prácticamente 55 funcionarios tienen participación en 171 empresas, participaciones además a niveles muy significativos, ¿no? Como directores, integrantes de directorios de las empresas, socios, representantes en distintos niveles. O sea, son ellos los que están planificando las políticas que permanentemente les llenan los bolsillos, y que es en ese marco donde están dispuestos a avanzar sobre todo en una política de demolición de las condiciones de vida, de reprimarización general de la Argentina, e incluso de tratar de dar vuelta a la página y generar condiciones que impidan la recuperación de cualquier política de desarrollo por vía del objetivo que siguen teniendo como clave, que es el tema de la dolarización. Así que en ese marco de esta doble situación de, por un lado, un proyecto oligárquico que va a fondo y una situación de un final de ciclo que pone en cuestión lo que han sido las limitaciones de las experiencias populares, para nosotros hay, por un lado, un desafío de urgencia. La urgencia es que esto hay que frenarlo, porque en tanto nosotros no frenemos esta decisión de ir a fondo por parte de los sectores dominantes, el daño sobre nuestra sociedad y la posibilidad de que se afirmen condiciones que hagan muy difícil las modificaciones son cada vez más claras. Así que en este sentido, desde nuestro punto de vista, se trata de garantizar marcos de unidad política y social que, por un lado, transformen en ingobernable el ajuste y, por otro lado, permitan canalizar, sobre todo en las próximas elecciones del 2025, un repudio generalizado a una política de esta naturaleza, porque es lo único que podría habilitarnos la posibilidad de avanzar en el juicio político que esta propuesta, que arrasa permanentemente con la Constitución Nacional y gobierna por decreto, pretende llevar adelante. Ahora, ese frente, esa unidad, no puede tener las mismas características que tuvo siempre. Por lo tanto, además de la urgencia, hay un desafío de creación, de construcción de una propuesta política diferente, un frente que tenga coincidencias políticas claras, no un frente que en realidad sea un mero acuerdo electoral, un frente que tenga mecanismos democráticos para resolver sus diferencias y sus posicionamientos, en donde puedan tener lugar las distintas corrientes políticas del campo popular, pero dirimir democráticamente sus posiciones sin imposiciones de ninguna naturaleza. Así que, en este sentido, estamos desafiados a frenar esto, pero estamos desafiados a crear una perspectiva que de alguna manera permita convocar al pueblo argentino a una experiencia distinta. Hablabas en el conversatorio de rediscutir, si se quiere, categorías como el de trabajador o trabajadora, el Estado y la propia democracia también, un poco para pensar desde dónde reconstruimos lo que va a ser necesario pensando en un escenario post-Milei. Y sí, esto estamos en un final de ciclo pone en cuestión estas categorías, por lo menos en lo central mencioné estas tres. Digo, te queda claro que la interpelación discursiva concentrada en la idea del trabajador, que es una cuestión propia de la cultura política del campo popular en la Argentina,
tiene limitaciones hoy porque la idea del trabajador está muy asociada al trabajador formal, al trabajador con derechos, y la verdad que hoy, donde la población laboral más de la mitad está por fuera del circuito formal, claramente no se siente incorporada. Y en este sentido, no solo no se siente incorporada, sino que estamos hablándole a muchos que perdieron esos derechos o que nunca los tuvieron, y consecuentemente de lo que se trata es de pensar mecanismos, discursos y planteos que interpelen a la idea de lo común, de la comunidad, de lo que tiene que ver con todos. Y en este sentido mencionaba la diferencia que tuvo la convocatoria política en torno a la problemática universitaria respecto a otras convocatorias que hemos tenido, porque claramente la universidad o digamos la reivindicación de la necesidad de defender la universidad pública no fue simplemente un reclamo universitario, lo abrazó buena parte de la comunidad argentina, porque la universidad aparece como un símbolo de progreso, de movilidad social, un símbolo de futuro, digamos, ahí es algo ahí que está pegando en una fibra mucho más íntima que hace al común de todos y no simplemente a tal o cual sector de la comunidad. La idea del trabajador hoy queda pegada a una historia que ya fue en la Argentina, y consecuentemente hay que instalar el tema de los desafíos que como comunidad tenemos para poder aparte también identificar aquellos sectores, actores minúsculos por cierto, que con sus prácticas, como las que están llevando adelante hoy, en realidad destruyen el tejido comunitario permanente y sistemáticamente. Y la otra noción es la cuestión del Estado, donde queda claro que el Estado del último gobierno fue un Estado absolutamente impotente para poder resolver los problemas cruciales que la sociedad tiene. En ese marco aparece la crítica al Estado de la magnitud que en todo caso estamos teniendo hoy. Por lo tanto, el debate es que ese Estado que tenemos hoy no tiene nada que ver con el Estado que en todo caso necesitaría un gobierno popular. Es necesario avanzar en un proceso que nos permita construir una nueva institucionalidad. Y esto se vincula con la discusión de la democracia, porque la democracia entendida como sustantivo, como un esquema de instituciones estático y que está vacía de contenido, hay que reemplazarlo por la idea del verbo democratizar, de generar canales y nuevas institucionalidades que permitan que la población pueda participar y decidir, y que la comunidad tenga mecanismos en donde el colectivo se imponga sobre los intereses particulares. Ponía simplemente como ejemplo, aunque hay muchos otros, el ANSES es una institución donde los recursos que administra son recursos aportados por los trabajadores para financiar los saberes de los jubilados. Bueno, los jubilados y los trabajadores, ¿qué representación tienen en el directorio de esa institución para cuidar de la mejor manera recursos de esa naturaleza? ¿O por qué razón cuando discutimos el tema precios no hay mesas por cadena de producción donde trabajadores, pymes, cooperativas puedan junto con el Estado limitar la capacidad de presión y condicionamiento que en materia de precios tienen los actores de mayor poder en cada cadena? No hay posibilidad de discutir si no volvemos a recrear condiciones donde la política sea capaz de crear poder en manos de lo común, en manos de la comunidad, para de alguna manera digamos, limitar la capacidad de acción que tienen actores minúsculos en términos de población, pero con un nivel de poderío realmente muy significativo, ¿no? Y de hecho, además, el nuevo Estado que necesitamos es aquel que pueda permitirnos limitar la capacidad que estos sectores tienen de endeudarnos, de acumular financieramente en desmedro de lo productivo, que tienen en términos de favorecer permanentemente mecanismos de fuga de capitales, de retasear permanentemente recursos al Estado por la vía de mandar subsidios y no pagar impuestos. Digo, un conjunto de cosas que hacen a discusiones sobre el comercio exterior, las finanzas, el esquema impositivo, cosas que la democracia en estos 40 años prácticamente no discutió, y que todavía incluso sobreviven legislaciones que son propias de la experiencia dictatorial, que fue la experiencia fundacional en la que estos intereses pusieron en marcha el proyecto que hoy castiga a buena parte del pueblo argentino. Claudio
Claudio, para cerrar y volviendo un poco a la chacra de Hugo San, que es claramente con lo que pase con la yerba mate, está atado a la suerte de la yerba mate también las experiencias de la agricultura familiar, la agricultura, la agroecología, las chacras en nuestra provincia. ¿Qué viste ahí? Mirá, lo que vi ahí es, digamos, en primer lugar, un respeto fundamental por la naturaleza y el ambiente. Vi cómo las cabras de Hugo reemplazaban a los herbicidas, digamos, sacándolas él a pastar en ese lugar. Vi el tema de una chacra de alrededor de 20 o 30 hectáreas donde combinan el tema del té, el tema de la yerba, el tema de la ganadería, digo, la idea de la chacra mixta como una estrategia no solo de desarrollo sustentable y ambiental que no arrasa con la naturaleza, sino también una idea que en todo caso permite mantener la población en el sector agrario y que de alguna manera implica un modelo de desarrollo, digamos, totalmente disímil y contradictorio y confrontativo con lo que ha sido la experiencia del agronegocio y del desierto verde que indujo el proceso de sojización en nuestro país. Y en donde queda claro que todo lo que está pasando con esto de la digamos, de la caída del precio de los productores, las condiciones que se están generando en términos de sobreoferta de la yerba por un lado, de niveles de acopiadores que tienen una capacidad muy importante de mantener yerba hoy y no comprar al productor, supone una depresión del precio tan grande que amenaza con poner en estado de liquidación muchas de las chacras que en todo caso existen, de profundizar los procesos de concentración, de avanzar en la mecanización y de alguna manera ir incorporando de manera creciente a eso que fue la agricultura familiar, haciéndola desaparecer y transformándonos en un esquema en donde el agronegocio se chupe el propio negocio de la yerba. Y de la tierra. Y de la tierra, por supuesto. De una tierra que además, en el caso de esta provincia, es francamente inentendible que con el nivel de concentración de la tierra brutal que existe en la provincia de Misiones, tenemos grupos empresarios como Arauco, que tiene 270.000 hectáreas, que controla prácticamente la totalidad de las tierras de Puerto Piraí, de Puerto Libertad, donde apenas 160 explotaciones agropecuarias tienen prácticamente la mitad de la tierra en la provincia, de la tierra cultivable. Es increíble que cuando uno mira los recursos de los que dispone la provincia, el impuesto inmobiliario rural prácticamente no existe. A nivel del promedio de las provincias argentinas, la recaudación el impuesto inmobiliario representa aproximadamente el 8% de la recaudación. Acá en la provincia representa apenas el 1%. La verdad que en este sentido el nivel de injusticia del esquema tributario centrado exclusivamente en los ingresos brutos, sin discriminar entre actores que tienen mayor o menor capacidad económica, es francamente increíble. Es un gobierno que en realidad no hace más que agravar las condiciones del ajuste fiscal que impone la política nacional, porque en tanto no recauda por vía propia recursos que podría obtener, el recorte en la coparticipación, el recorte en la obra pública, el recorte en otras transferencias, fondo de incentivo docente, fondo del transporte y demás cuestiones que las provincias han perdido, si además no recauda en términos de recursos propios, no hace más que profundizar el ajuste tanto sobre los trabajadores provinciales como sobre los trabajadores municipales. Y en ese contexto, además, un gobierno que le está prestando permanentemente sus legisladores a la estrategia nacional de Milei, o sea, claramente forma parte del elenco de gobernadores cómplices de estrategias como la que está llevando adelante hoy el presidente de la Nación. Claudio, mil gracias. No, al contrario, gracias a vos, Alicia. Un abrazo.
Hablábamos con Claudio Lozano, economista, ex director del Banco Nación. Ayer, en la charla que dio ahí en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, hubo ahí también un momentito para hablar de esa experiencia que significó ser parte del gobierno de Alberto Fernández, en esa etapa en la que se discutía, bueno, el trabajo de Claudio Lozano en el del directorio del Banco Nación permitió dimensionar la estafa de Vicentín y a entusiasmarnos un poco en esa primera etapa que creíamos que se iba a hacer algo con esa información y que se podía llegar a avanzar con la expropiación de Vicentín, que después terminó en un gran retroceso, por no decir otra cosa, del gobierno de Alberto Fernández. Esto que seguramente después vamos a volver a hablar, porque la campaña que está empezando a circular ahora sobre la problemática yerbatera, más allá de esta primera medida, que es el paro yerbatero que está discutiéndose, pero lo que nos están empezando a mostrar es que está en riesgo las chacras, además de los trabajos, ¿no? Uno puede pensar el trabajo de tareferos y tareferas, que son cerca de 15.000, 16.000 tareferos y tareferas. También está en riesgo las chacras, de esos pequeños productores que cada vez van a estar más presionados porque no hay precio para la yerba mate, que era el producto que de alguna manera oxigenaba a la chacra, que permitía seguir plantando té o seguir trabajando otros cultivos.